El polvo de hormigón flotaba denso en el aire, espeso como la tensión. Un círculo de trabajadores permanecía inmóvil, con los ojos saltando entre dos hombres. En el centro, la voz de Bruno Méndez cortó el ruido como una cuchilla. ¿Crees que sabes más que yo, Reyes? Aquí no eres nadie. Limítate a levantar ladrillos y a mantener la boca cerrada. Daniel Reyes permaneció en silencio, con las manos callosas apretadas a los costados. Sus botas con punta de acero estaban plantadas, inmóviles, mientras los otros trabajadores se movían incómodos. No respondió. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos ardían. Bruno soltó una risita y se dio la vuelta, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Por esto no contratamos a tipos de la calle, sin educación, sin cerebro. Risas, nerviosas, dispersas, pero nadie intervino. Daniel exhaló lentamente. No parpadeó, no se inmutó. Solo observó cómo el hombre que lo había humillado se alejaba como si hubiera ganado algo. Lo que no sabían, lo que Bruno no podía imaginar, era que Daniel Reyes una vez había llevado su propio casco, no como obrero, sino como líder. ¿Y este trabajo? Este no era el comienzo de su historia, era el ajuste de cuentas. Antes de profundizar, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Historias como esta no solo se cuentan, se sienten. Y por aquí, cada elección tiene un peso. No te pierdas la próxima. Sé parte de algo real, crudo e inolvidable. Estás exactamente donde necesitas estar. Daniel Reyes no debía estar aquí. No en esta polvorienta obra en construcción, no cargando cubos de cemento bajo un sol abrasador, y definitivamente no siendo gritado por un hombre como Bruno Méndez. Hace solo 6 meses, Daniel vivía en un mundo diferente. Un mundo de planos, salas de juntas y códigos de construcción. Era un ingeniero respetado, metódico, siempre el último en salir de la oficina. Sus compañeros lo llamaban la mente tranquila, alguien que resolvía el caos con calma, pero detrás de esa calma, Daniel cargaba algo pesado, un duelo tácito y una culpa que lo atormentaba cada noche. Lo había perdido todo en un solo instante. Un error de cálculo, uno que ni siquiera él cometió, le costó a su empresa millones y provocó un retraso en un puente que fue noticia nacional. La verdadera culpa estaba enterrada en la política corporativa, pero Daniel asumió la responsabilidad. Eligió el silencio en lugar de la acusación, y en ese silencio su reputación se derrumbó. Sus ahorros desaparecieron. Los amigos se esfumaron. Su licencia fue suspendida, pendiente de una larga investigación, y así de simple, Daniel Reyes, el ingeniero, dejó de existir. Hizo una maleta, dejó la ciudad y apareció en una obra al otro lado del estado pidiendo trabajo, sin currículum, sin historia, solo manos dispuestas a trabajar. El capataz lo examinó, complexión fuerte, educado, desesperado, y lo contrató en el acto. Daniel dio las gracias. No dijo por qué estaba realmente allí. Cada noche, en una habitación alquilada con paredes desconchadas y una sola lámpara, releía sus viejos libros de texto. No porque se aferrara al pasado, sino porque se estaba preparando para algo. Observaba, escuchaba, memorizaba cada detalle de la obra, en silencio, con cuidado. No se trataba de demostrarle nada a Bruno. Ese hombre no importaba. Daniel tenía otra cosa en mente. No se trataba de venganza. Se trataba de redención. Antes de la caída, Daniel Reyes tenía una visión muy diferente de su vida. La ingeniería no era solo una carrera, era su vocación. Desde joven le fascinaba cómo se construían las cosas. Mientras otros niños jugaban con juguetes, Daniel desmontaba radios viejas, fascinado por los sistemas ocultos en su interior. Criado por un padre soltero, Miguel Reyes, un carpintero jubilado, Daniel aprendió que construir era más que un trabajo.
era una forma de dignidad. Siempre se sabe quién es un hombre por el esmero que pone en lo que construye, solía decir su padre. Daniel se tomó esas palabras en serio. Tuvo 2 trabajos a tiempo parcial para pagarse la universidad, obteniendo una beca en ingeniería civil. No fue a universidades de élite. No lo necesitaba. Lo que le faltaba en contactos lo compensaba con determinación y concentración. A principios de sus 30, gestionaba proyectos de infraestructura de tamaño mediano, carreteras, escuelas, edificios públicos. Nada ostentoso, pero siempre preciso. Daniel no ansiaba la fama. Quería estabilidad, respeto, y sobre todo quería demostrar que alguien como él, un forastero, callado y modesto, podía ascender solo por mérito. Soñaba con fundar algún día su propia empresa, una en la que pudiera contratar a gente como su padre, gente que supiera construir con sus manos y sus corazones. Ya había empezado a redactar el plan de negocio, ahorrando cada dólar extra, estableciendo contactos discretamente con proveedores y contratistas. Luego vino el proyecto Mirador del Puerto. Era la mayor oportunidad de su carrera, una renovación municipal multimillonaria que involucraba carreteras, aceras y drenaje de agua. Daniel fue nombrado coordinador principal, solo superado por el director ejecutivo. Se volcó en el trabajo. Noches largas, madrugadas, docenas de páginas de cálculos y revisiones. Pero algo se sentía extraño. Notó inconsistencias en las estimaciones de costos y cambios de programación que no tenían sentido. Cuando los cuestionó, le dijeron, amablemente, que se concentrara en sus propias tareas. Deja que los de arriba se preocupen por la logística. No insistió. Debería haberlo hecho. 2 semanas antes de la primera gran fecha límite, un informe estructural señaló un retraso, causado por permisos faltantes y recursos mal asignados. Daniel había señalado esta posibilidad meses antes en un memorando que desapareció misteriosamente del sistema. Alguien tenía que cargar con la culpa. Y Daniel, el callado y noble Daniel, no se defendió. No dio nombres, no dio excusas. Salió de esa oficina con la cabeza alta y una tormenta gestándose en su interior. Porque el sueño no había muerto, solo había sido enterrado. No tardó mucho en que Daniel sintiera el impacto de la diferencia de mundos. Un día, estaba dibujando modelos estructurales en un software de diseño de alta gama. Al siguiente, paleaba grava bajo el sol, siendo llamado novato por muchachos que tenían la mitad de su edad. La obra era brutal, no solo física, sino socialmente. La jerarquía era clara, y Daniel, ahora un obrero, estaba en lo más bajo. Bruno Méndez, el ingeniero de proyecto de la obra, encarnaba todo lo que Daniel había aprendido a evitar. Joven, engreído, ruidoso, un hombre que llevaba su título como una armadura, siempre recordando a los demás que tenía un título, que él estaba al mando. No importaba que Bruno apenas escuchara durante las charlas de seguridad o restara importancia a las preocupaciones del equipo. Él tenía el poder y lo usaba. Daniel mantuvo la cabeza gacha. No corrigió a Bruno cuando cometía errores básicos de topografía. No se inmutó cuando Bruno se burló de su ritmo lento o cuestionó su inteligencia. Pero un día, la entrega de hormigón estaba desviada por varios centímetros. Daniel lo notó de inmediato. Si lo colocaban así, la pendiente haría que el agua se estancara, una eventual responsabilidad. En voz baja, se lo mencionó a Jacobo Jaco Linares, un compañero obrero. Jaco asintió. Fue hacia Bruno y le transmitió la advertencia. Pero en lugar de agradecimiento, Bruno explotó. ¿Quién te dijo eso? ¿Reyes? ¿El tipo que apenas habla? Bruno cruzó la obra, señaló a Daniel, y delante de todos, se desahogó. ¿Tienes un título de ingeniero civil que yo no conozca, Reyes? ¿No? Entonces quizás mantén tus narices fuera de los asuntos de los mayores. El silencio que siguió fue denso.
Daniel no respondió. No lo necesitaba. La expresión de su rostro lo decía todo. Calma, controlada, pero profunda, inconfundiblemente decepcionado. Más tarde esa semana surgió otro error. Esta vez un error de cálculo en las mediciones por parte de Bruno. Daniel podría haberlo arreglado discretamente. No lo hizo. Observó cómo el problema retrasaba el cronograma y le costaba a la empresa una multa. Bruno no se culpó a sí mismo, culpó a los trabajadores, específicamente a Daniel. Se emitió una advertencia formal en su contra por comportamiento disruptivo. Una más, y estaría fuera del equipo. Daniel se fue a casa esa noche y se sentó en su colchón mirando al techo. Por un momento lo cuestionó todo. Quizás ya no pertenecía a ningún lugar, ni con traje, ni con casco. Pero entonces recordó las manos de su padre, llenas de cicatrices, agrietadas, firmes. Daniel sabía quién era, y ahora ellos también lo sabrían. La lluvia golpeaba el delgado techo de metal de la habitación alquilada de Daniel como si intentara atravesarlo. El colchón estaba húmedo. Una corriente de aire se colaba por la ventana rota. Estaba sentado allí, con las rodillas encogidas, la espalda contra la pared, sosteniendo el trozo de papel que confirmaba lo que Bruno había comenzado. Última advertencia. Comportamiento disruptivo. Ya no era solo una amenaza. Un error más y se iría. Otra vez. Daniel se frotó la cara con ambas manos. Le dolía el cuerpo por el trabajo de la semana, pero el verdadero dolor era más profundo, agudo y lento, como un duelo que no quería morir. Los últimos meses habían sido un descenso, pero esto se sentía como el fondo, la ilusión de que podía trabajar en silencio, reconstruir pieza por pieza, se había hecho añicos. Bruno no lo iba a dejar en paz, y Daniel lo había permitido. Se había esforzado tanto por ser invisible, por mezclarse, por evitar la confrontación, pero al hacerlo había regalado pedazos de sí mismo, dignidad, voz, valor. Esa noche no abrió sus libros, no dibujó, simplemente se sentó, inmóvil, escuchando la tormenta. A la mañana siguiente, Bruno ya estaba ladrando órdenes antes de que el sol saliera por completo. El equipo estaba retrasado y el tono era de pánico disfrazado de autoridad. Daniel se movía con precisión robótica, no por obediencia, sino por entumecimiento. Durante el descanso, Jaco se le acercó en voz baja. «Te la tiene jurada, amigo. Lo oí hablar con el capataz. Te están tendiendo una trampa». Daniel desvió la mirada. No necesitaba oírlo. Ya lo sabía. Más tarde ese día, Bruno lo volvió a llamar la atención. Esta vez por supuestamente guardar herramientas incorrectamente, algo que Daniel ni siquiera había tocado. Delante de todos, Bruno se le acercó, a centímetros de su cara. «Tú no perteneces aquí, Reyes. ¿Crees que no lo veo? Te haces el listo, te haces el callado, pero conozco a los de tu calaña, fracasados. Probablemente la fastidiaste en otro sitio y terminaste aquí. La basura siempre flota a la superficie tarde o temprano». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Daniel no habló, pero algo se quebró dentro de él, no por rabia, sino por algo más frío, desesperanza. Esa noche caminó durante horas. Pasó por tiendas cerradas, bajo farolas rotas, por calles que no conocía. Pasó por una estación de autobuses y casi entró. Casi. Pensó en llamar a su padre. Pero Miguel ya no estaba. Hacía 3 años. Cáncer. Daniel lo había enterrado en silencio, justo antes del desastre de Mirador del Puerto. No le quedaba nadie a quien llamar. Regresó a casa y encontró una gotera sobre su cama. Movió el colchón, se sentó en el suelo, empapado, derrotado, y entonces sucedió algo inesperado. Lloró, por primera vez en años, no por Bruno, no por el trabajo, sino porque en algún momento del camino había dejado de creer que tenía permitido defenderse. Si esta historia está removiendo algo en ti, detente un segundo. Dale me gusta al video si te resuena. Y cuéntanos en los comentarios,
Alguna vez te has sentido invisible, pero seguiste adelante de todos modos. Tu voz importa aquí, porque a veces solo compartir tu verdad puede ser el primer paso hacia la sanación. A la mañana siguiente, Daniel no corrió a la obra. Caminó más despacio, con los ojos más pesados, el corazón más tranquilo. Algo había cambiado durante la noche, no en el mundo, sino en él. No estaba enfadado. No estaba tramando venganza, estaba recordando. Cuando entró en su habitación después de esa larga caminata sin rumbo bajo la lluvia, algo lo había atraído al fondo de su vieja bolsa de lona. No la había abierto en semanas. Dentro, envuelto en una camisa de franela gastada, había un cuaderno encuadernado en cuero, el de su padre, el que Miguel usaba para esbozar diseños de muebles y dejar pequeños pensamientos en los márgenes. Daniel lo hojeó. Página tras página de líneas, ángulos, uniones de madera y citas. Su padre solía garabatear dichos, algunos sabios, otros tontos. Uno destacaba: un hombre puede perder sus herramientas, su trabajo, incluso su nombre, pero no su valía. Daniel lo leyó de nuevo, y otra vez. Sintió que algo se agitaba en él, no un fuego, sino una brasa. No rabia, sino resolución. Esa noche no solo releyó sus apuntes de ingeniería, reescribió los planos en los que Bruno había estado trabajando, aquellos que Daniel sabía que estaban plagados de errores. No lo hizo para exponer a nadie, sino porque necesitaba recordarse a sí mismo: todavía tienes valor. Al día siguiente llegó temprano, más temprano que nadie. Empezó a ayudar a los nuevos a organizar el cobertizo de herramientas. En silencio, metódicamente. Cuando alguien tenía dificultades con las medidas, ofrecía consejos, no órdenes, solo observaciones. Al principio, nadie se dio cuenta. Luego Jaco, luego otro trabajador. Y cuando Daniel corrigió educadamente una viga desalineada antes de que la atornillaran, una que podría haber provocado un problema de seguridad, el capataz arqueó una ceja. «Usted ha hecho esto antes», dijo el hombre. Daniel sonrió levemente. «Una o dos veces». No mencionó títulos, cargos, fracasos pasados. Simplemente siguió trabajando. Bruno estaba demasiado ocupado lidiando con informes atrasados como para darse cuenta de inmediato. Pero la obra funcionaba con más fluidez. Los problemas se detectaban pronto. El equipo parecía más concentrado. Y Daniel seguía siendo invisible. Pero ahora él elegía serlo. Hay una diferencia entre esconderse y observar, entre el silencio por miedo y el silencio por fortaleza. Daniel había cruzado esa línea. No se iría a ninguna parte. Comenzó con susurros. «Reyes sabe lo que hace. Pregúntale a él. Ya ha arreglado cosas antes». Poco a poco, la presencia de Daniel en la obra comenzó a cambiar. No hizo anuncios, no discutió, pero cada vez que algo salía mal, una escuadra descentrada, una viga deformada, una zanja mal calculada, Daniel estaba allí, tranquilo, metódico, ofreciendo sugerencias que funcionaban. Jaco fue el primero en decirlo en voz alta: «Tío, ¿estás seguro de que nunca has hecho esto profesionalmente?» Daniel solo se encogió de hombros. Se aprende observando. Pero la verdad estaba en sus manos. La forma en que medía ángulos sin comprobar dos veces. La forma en que detectaba inconsistencias en los planos sin necesidad de estudiarlos. Una experiencia así no se obtiene solo observando. Incluso el capataz empezó a darse cuenta. «Oye, Reyes, ¿puedes echarle un vistazo a este diseño?» Solo un vistazo rápido. Bruno, todavía sumido en el caos administrativo, seguía sin enterarse. Pasaba la mayor parte del tiempo en la caseta, enterrado en papeles que no entendía, tratando de ocultar retrasos y echarle la culpa al equipo. Un día, el capataz le pidió a Daniel que revisara una instalación de drenaje. En silencio, detrás de la caseta, Daniel miró el plano y negó con la cabeza. «Este ángulo está mal. El agua se va a estancar». El capataz frunció el ceño. «¿Seguro?» Daniel no dudó.
Totalmente. Lo comprobaron de nuevo. Daniel tenía razón. Desde ese día, Daniel comenzó a recibir silenciosos asentimientos de respeto por parte del equipo. Nadie lo decía, pero lo sabían. Era más que un simple obrero. Y aún así, Daniel no se salió de la línea. Nunca corrigió a Bruno en público, nunca cuestionó la autoridad. Su fuerza residía en la contención, pero estaba construyendo algo. Una silenciosa red de confianza. Una reputación basada no en el título, sino en la presencia. Había llegado a la obra con la esperanza de sobrevivir. Ahora se estaba volviendo esencial. Por la noche, Daniel continuaba redibujando los planos de Bruno, marcando errores, corrigiendo pendientes, señalando posibles problemas. No para exponer, todavía no, sino para estar preparado. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sabía. Se avecinaba una tormenta. Y cuando llegara, él sería quien mantendría firmes los cimientos. El ascenso silencioso de Daniel no pasó desapercibido para siempre. Bruno finalmente se dio cuenta un jueves por la mañana cuando escuchó a dos trabajadores discutir sobre cómo Reyes salvó al equipo de tener que rehacer los encofrados de hormigón. Su reacción fue instantánea y venenosa. Cruzó la obra furioso, con los ojos fijos en Daniel. ¿Ahora arreglas cosas sin mi aprobación? Daniel no se inmutó. Solo señalé una desalineación. El capataz tomó la decisión. Bruno se burló. ¿Te crees una especie de experto? Estás aquí para recibir órdenes, no para dar lecciones. A partir de entonces, la atmósfera cambió. Bruno comenzó a asignarle a Daniel tareas menores y aisladas. Cargar grava, acarrear escombros, cualquier cosa para mantenerlo alejado del equipo. También redobló sus esfuerzos por socavarlo frente a los demás, llamándolo el profesor. Siempre con una mueca de desdén, Daniel no reaccionó, no lo necesitaba, porque mientras Bruno intentaba hundirlo, otros seguían acudiendo a Daniel en voz baja, haciendo preguntas, buscando ayuda. Una tarde, una fuerte lluvia amenazó con retrasar un vertido crucial de cimientos. La instalación de drenaje no estaba completa, y el plan de Bruno, no tenía solución. La obra corría el riesgo de inundarse. Bruno entró en pánico. El capataz no estaba. No había plan de respaldo. No había tiempo. Daniel dio un paso al frente. Tengo una idea. No está en el plano, pero funcionará. Bruno espetó. Tú no tomas decisiones en esta obra. Daniel asintió. Entonces tómala tú. Pero si sigues ese plano, perderemos 2 días y tendremos que rehacer toda la sección. Bruno se quedó paralizado. El equipo los miraba alternativamente. La tensión era palpable. Uno de los trabajadores más veteranos, Ricardo Rico, dio un paso al frente. Confío en Reyes. ¿Cuál es su decisión, jefe? La mandíbula de Bruno se tensó. Luego, silencio. Se fue furioso a la caseta, cerrando la puerta de un portazo. Daniel actuó. Con calma, eficiencia, guió al equipo para cavar una zanja de drenaje temporal. Desviaron el agua, cubrieron los materiales y aseguraron la obra. Llovía a cántaros. Nada se inundó. A la mañana siguiente, el capataz regresó, impresionado. He oído que nos salvaste el pellejo, Reyes. Daniel solo asintió. Hice lo que pude. El capataz lo miró largamente. ¿Alguna vez ha pensado en volver oficialmente? A Daniel se le cortó la respiración. No respondió de inmediato, porque no sabía si estaba listo, pero algo había vuelto a cambiar, no solo en la obra, dentro de él. Ya no se escondía, no estaba sobreviviendo, estaba liderando. La llamada llegó justo después del almuerzo. Una inspectora de seguridad de la ciudad estaba realizando una auditoría sorpresa en la obra, revisando permisos, mediciones, progreso y cumplimiento. La noticia se extendió rápidamente y el equipo se apresuró. Bruno salió de la caseta, pálido, nervioso, con el portapapeles temblando en su mano. Daniel mantuvo la calma. Ya había visto esto antes. Bruno intentó organizar los planos, but los papeles eran un desastre.
Las mediciones no coincidían con la obra. Varios documentos de permiso estaban incompletos o faltaban. Comenzó a ladrar órdenes, exigiendo cambios de última hora que solo empeoraron las cosas. Entonces llegó la inspectora. Recorrió la obra con ojos profesionales, tomando fotos, anotando notas, haciendo preguntas directas que Bruno no podía responder completamente. En el muro de contención se detuvo. Esta pendiente no concuerda con las especificaciones del permiso, dijo, frunciendo el ceño. Bruno tartamudeó. Está dentro de la tolerancia. No, dijo Daniel dando un paso al frente. No lo está, pero hay un plan de corrección. Lo elaboré yo. Con su permiso, señora. Todos se quedaron helados. Los ojos de Bruno se abrieron de par en par. Usted no habla en nombre de esta empresa. La inspectora arqueó una ceja. Pero acaba de hacerlo. Déjeme ver el plan de corrección. Daniel sacó un diagrama doblado de su cinturón de herramientas. Limpio, claro, preciso. La inspectora lo revisó en silencio. Luego asintió. Este es un trabajo sólido. ¿Dónde aprendió a dibujar así? Daniel la miró a los ojos. Solía ser ingeniero. Bruno rió amargamente. Solía. Pero la inspectora no rió. Se dirigió a Bruno. Este plan de corrección resuelve 3 de los 5 problemas que estaba a punto de citar. ¿Por qué no se implementó? Bruno se quedó helado. El capataz intervino entonces. Porque Bruno no lo escribió. Lo hizo Reyes. La inspectora entrecerró los ojos. ¿Así que Reyes corrigió sus fallos de ingeniería? Bruno guardó silencio. La inspectora terminó su revisión. Emitió una advertencia por escrito, pero gracias al plan de Daniel, la obra evitó multas y una posible clausura. Al irse, le dijo en voz baja al capataz: si yo fuera usted, volvería a poner a ese tipo en un puesto que se ajuste a su talento. Más tarde, en la caseta, el capataz se sentó con Daniel. ¿Alguna vez ha pensado en volver? A tiempo completo. No como obrero, consultor, quizás más. Daniel miró la oferta. Pensó en Miguel, en Mirador del Puerto, en el hombre que solía ser. No estoy listo para el título, dijo, pero estoy listo para volver a construir. Bruno fue trasladado 2 semanas después a una obra más pequeña, sin ceremonia. Nadie aplaudió, nadie lo extrañó. Daniel no se regodeó. En cambio, llegó temprano a la mañana siguiente, como siempre, café en mano, las botas bien atadas. El equipo lo saludó de manera diferente ahora, con asentimientos, con respeto, con reconocimiento silencioso, no porque hubiera ganado, sino porque había resistido, porque les había mostrado cómo es el verdadero liderazgo. No en gritos, no en culpas, sino en mantenerse firme cuando todo intenta derribarte. Lo que Daniel Reyes demostró no estaba escrito en manuales ni colgado en las paredes de las oficinas. No era algo que se pudiera medir en planos o plazos. Demostró que el silencio no significa debilidad, que la humildad no es lo mismo que la sumisión, que a veces la persona más fuerte de un equipo no es la que da las órdenes, sino la que permanece en pie cuando nadie cree en ella. La historia de Daniel nunca trató sobre la venganza. Nunca intentó destruir a Bruno, nunca levantó la voz. Nunca expuso a otros para elevarse a sí mismo. Simplemente eligió ser mejor, cada día, poco a poco, paso a paso. Y a través de esa firme resolución, les recordó a todos a su alrededor algo que habían olvidado. El carácter no se demuestra por la posición, se revela bajo presión. Tomó la humillación y la convirtió en disciplina. Tomó el exilio y lo convirtió en oportunidad. La mayoría de las personas ante la injusticia o explotan o desaparecen. Daniel no hizo ninguna de las dos cosas. Resistió, y al hacerlo, encendió un fuego silencioso en todos los que observaban. Un recordatorio de que no necesitas un título para tener valor. Solo necesitas coraje para recordar quién eres, cuando el mundo intenta hacer que lo olvides. Pasaron los meses y la obra comenzó a evolucionar, no solo en estructura, sino en espíritu.
Daniel continuó trabajando, ahora oficialmente catalogado como asesor técnico, aunque nunca le dio mucha importancia. Seguía usando las mismas botas, seguía llevando la misma fiambrera, seguía escuchando más de lo que hablaba. Pero la gente se acercaba a él de manera diferente ahora. A los nuevos contratados se les decía en voz baja: si no estás seguro, pregúntale a Reyes, él te ayudará. Los supervisores comenzaron a enviarle los planos a su escritorio antes de las reuniones. El capataz dejó de revisar las notas de Daniel, porque siempre eran correctas. Entonces, un día, el director regional de la empresa visitó la obra. Después de un recorrido completo, se sentó con Daniel. He leído sus informes. Sus ajustes nos han ahorrado decenas de miles. Nos gustaría traerlo de vuelta. Oficialmente, estatus de ingeniero completo, sueldo, beneficios, título. Daniel hizo una pausa. Miró a su alrededor al equipo, hombres que ahora confiaban en él, no por un título, sino por cómo se había comportado cuando más importaba. Sonrió. Agradezco la oferta, dijo, pero creo que ya estoy haciendo el trabajo para el que estaba destinado. Eligió quedarse. No porque le faltara ambición, sino porque finalmente había encontrado la paz. Y porque a veces, sanar no es volver a donde estabas. Es descubrir que nunca necesitaste caer para empezar. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Te han tratado como si fueras menos por tu origen o por un título que no tenías? La historia de Daniel Reyes es un recordatorio de que nadie puede definir tu valía a menos que se lo permitas. A veces, la mayor fortaleza no reside en contraatacar con fuerza, sino en mantenerse firme con un propósito, en elegir la dignidad cuando el mundo espera que te quiebres. ¿Cuántas personas a tu alrededor podrían estar ocultando silenciosas historias de grandeza? ¿Cuántos obreros son en realidad líderes, esperando que alguien los vea? Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó a alguien que conoces, o incluso a ti mismo, no te lo guardes. Deja un comentario. Comparte tus pensamientos. Cuéntanos tu historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para más viajes poderosos como este. Historias reales que revelan el peso detrás de cada elección que hacemos. Porque aquí no solo contamos historias, descubrimos la verdad que vive debajo de ellas.